Hola chicos, y continuando con el programa, pues vamos a hablar de ahora la ingesta de líquidos. Esto pues al final de cuentas sigue siendo parte de la conducta de ingesta, ya que habíamos hablado de los procesos de alimentación, ¿sale? Entonces ahora tocará hablar de los líquidos, cómo se regula ese balance en nuestro cuerpo, específicamente de la sed. Y bueno, hay que entender que en nuestro organismo, en todos los sistemas en los que es necesario mantener una homeostasis, debe de existir un, unos circuitos, sustancias, hormonas, etcétera, algo que nos avise cuando esto está alterado, que se desencadenen diferentes estímulos para que nuevamente se regrese a la normalidad. Pues lo mismo pasa con el agua. Nosotros tenemos eh, en nuestro cuerpo agua, debemos de tener un sistema detector. Ese sistema detector se va a encargar de avisarnos cuando hay una pérdida. Debe de haber un mecanismo de corrección, y ese mecanismo de corrección, ¿cuál sería? Bueno, pues que nosotros podamos ingerir la cantidad de líquido. Esa ingestión de líquido, pues como sabemos, el agua tiene que llegar de la boca al estómago, y en el estómago pues se va a desencadenar ese mecanismo de saciedad, ¿sale? Entonces, esa saciedad participaría como un mecanismo de corrección, y esto ayudaría a restablecer precisamente el equilibrio. ¿Por qué? Como ejemplo, cuando tú haces ejercicio y ya llevas cierto tiempo haciendo actividad, a lo mejor vas a empezar a sudar, vas a empezar a perder agua. Tu organismo, al final de cuentas, cuando termines una actividad, tu organismo te va a decir que te hace falta ese líquido. Entonces, se va a llevar a cabo todo esto, y hasta que tú ingieres agua, hasta que llega al estómago, hasta que se produzca esa saciedad, es cuando ya se han enviado esas señales al sistema nervioso y te dicen hasta aquí, ya más agua ya no se puede. Ahora, esto es un tanto complejo, pero pues la verdad es que es muy sencillo entender que cómo se regula el agua en nuestro cuerpo. Primero, para saber que el agua es importantísima, porque gracias a ella se llevan a cabo muchos procesos celulares, y pues es componente de tejidos, órganos de todas las células, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro cuerpo, cuando somos fetos, la cantidad de agua es en un 100%. En un recién nacido es aproximadamente un 90, un 80%, y conforme vamos creciendo se va disminuyendo ese porcentaje de agua que tenemos, ¿no? Entonces es por eso que ya cuando somos un adulto joven, la cantidad aproximada es un 60%, claro, refiriéndose a los hombres. Las mujeres tienen una concentración menor de agua, que se podrá hacer un 50%. Ya conforme somos adultos mayores, el agua va disminuyendo, y se calcula que hay entre un menos de un 50%, ¿sale? Entonces, esto es importante entenderlo, porque podemos decir que un proceso que lleve, por ejemplo, una infección del estómago, y que se comporte de manera grave y que te lleve a un grado de deshidratación severo, ¿dónde va a ser más malo? Ah, pues en un recién nacido, o en un niño pequeño, y en un adulto mayor. ¿Por qué? Una, porque acá tienes menos cantidad de agua, y otra, porque prácticamente el agua que vas a estar perdiendo va a ser la que tú tienes en los tejidos, ¿sale? Entonces es importante que entiendan eso. El agua en nuestro cuerpo va a tener dos lugares donde se va a almacenar. Tenemos un líquido extracelular, que el líquido extracelular es todo lo que está fuera de la célula, y ese líquido extracelular tiene tres compartimientos. El líquido intersticial, que es el líquido que está entre las células, ¿sale? Tenemos un líquido intravascular, que es el que pues va a estar en el agua, en la sangre. Y por último tenemos el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para tomar en cuenta ahorita en el tema, nada más hay que enfocarnos en estos dos. El líquido cefalorraquídeo no es ahorita relevante tocarlo, ¿sale? El líquido intracelular es el que tiene más porcentaje, es decir, que nosotros vamos a tener más agua dentro de las células que fuera de las células. Entonces,
Aquí se ocuparía 2/3 del agua y acá 1/3 del agua, ¿sale? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta para saber de dónde debe de haber un equilibrio, ¿no? Entonces siempre debe de estar ese equilibrio así. Si se empieza a perpetuar ese equilibrio, entonces vendrán unas consecuencias, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces esta es la misma imagen, acuérdense, líquido intracelular, todo lo que está dentro de las células es donde hay mayor concentración de agua, y el líquido extracelular comprende el líquido intersticial y en este caso la sangre, ¿sale? O el plasma, que es lo mismo. Y bueno, para entender esto vamos a tener dos cosas importantes. Una es el agua y otra es el sodio. Estos dos componentes son importantes en nuestro organismo porque pues el sodio lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones cuando nos hemos referido a la sinapsis. Ahora nos referimos al sodio como un electrolito porque va a acompañar al agua. Claro, no es el único, pero sí es de los más importantes, ¿sale? Entonces, en condiciones normales, cuando hay un equilibrio de entre sodio y agua, es decir, que nuestro cuerpo está equilibrado, el agua intracelular y extracelular están en sus composiciones adecuadas, vamos a decir que tenemos una composición isotónica, ¿sale? Isotónica, es decir, eh, va a haber un equilibrio aquí, en este caso la célula no gana ni pierde agua, ¿sale? Y el agua pues no tiende no tiende ni a entrar ni a salir de la célula, ¿sale? Cuando perdemos agua, o sea, imagínense, cuando perdemos agua, en el caso de una deshidratación, un vómito, una diarrea, etcétera, una hemorragia, ¿sí? Ese equilibrio que existía con el agua y el sodio se ve afectado. Entonces, ¿qué es lo que se pierde? Agua. ¿Qué es lo que se queda? Sodio. Entonces, prácticamente el líquido intersticial es el que va a tener una gran concentración de sodio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua va a ser expulsada de las células. ¿De cuáles células? De las que tenemos. ¿Por qué el agua tiene que salir de esas células para enviarlo al líquido intersticial? ¿Sale? Entonces, del líquido intracelular tiene que pasar al líquido extracelular, ¿sale? ¿Para qué? Pues para tener un equilibrio, ¿no? Ese es el mecanismo. Ahora, eso sucedería en una situación en la que se pierde el agua. Cuando nuestro organismo gana agua, es decir, cuando tú estás tomando líquidos, ese equilibrio que existía puede hacer que tú sobrepases esa homeostasis y que ingieras más cantidades. Por lo tanto, ese equilibrio que existía entre agua y sodio ahora cambia. Entonces ahora hay muchísima cantidad de agua y poco sodio, lo que vamos a llamarle hipotónico. ¿Qué va a pasar en ese exceso de agua? Hay que moverla. Entonces ese exceso de agua que está en el líquido extracelular, vaya, para que me entiendan, tiene que pasar al intracelular. Entonces esa agua tiende a penetrar a las células. ¿Y qué va a pasar cuando se llenen de agua esas células? Se van a morir, ¿sale? Porque no es bueno que tanto se queden sin agua como que tengan un exceso de agua, ¿sale? Entonces ese es el mecanismo. Ahora, para entender qué es la sed la podemos definir como una conducta motivada que tiene como meta la homeostasis corporal. O sea, es decir, tú vas a tomar agua para mantener un equilibrio de hídrico entre el cuerpo o hidroelectrolítico, vaya. También lo podemos definir como una sensación subjetiva desencadenada por la falta de agua y el deseo de beber, ¿sale? Entonces, la sed, como les decía, va a tener o se va a originar, vaya, de dos maneras. Una que es una sed osmótica. En esta sed osmótica vamos a tener que, ¿qué va a pasar? Esto va a suceder cuando el líquido intersticial, lo que ya comentábamos, el líquido intersticial pierda agua, ¿sale? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde vamos a obtener esa agua? Pues de las células. Entonces, esta sed generalmente lo que ocasiona es que hay una concentración mayor de sodio, que el sodio se quede ahí muy, muy, muy concentrado. Entonces, ¿qué te va a desencadenar esa sed? Pues, por ejemplo, una, que estés haciendo ejercicio, ¿sale? Ejercicio. Y la otra sería que tú hubieras ingerido una comida muy salada, ¿no? Entonces esa comida muy salada
va a avisarle a tu cuerpo que hay una concentración mayor de sodio en la sangre. ¿Y qué va a hacer nuestro organismo? Va a empezar a tomar agua. Te va a empezar a dar mucha sed, mucha sed, mucha sed, mucha sed, mucha sed, hasta que se restablece pues el equilibrio. Entonces, ¿quién es responsable de hacer esto? Los que nosotros conocemos como osmoreceptores. Estos osmoreceptores están localizados en el hipotálamo y en otras partes del sistema nervioso. Estos osmoreceptores son los que detectan la concentración, es decir, el estado, detectan el estado de hidratación de una persona. Entonces, cuando el estado de hidratación está disminuyendo, que se empieza a deshidratar, es cuando estos osmoreceptores empiezan a generar esa conducta de que tú ingieras agua, ¿sale? Y por otro lado tenemos la sed volémica. Esta sed volémica, para entenderlo, se va a originar cuando uno pierde volumen, es decir, la pérdida de sangre, ¿sale? Nosotros cuando tenemos una hemorragia muy profusa, puede poner hasta en peligro nuestra vida por la cantidad de volumen que se está perdiendo. Y es que acuérdense que en el volumen va también pues agua, líquido. Entonces, esa pérdida de sangre en nuestro cuerpo va a activar básicamente dos mecanismos por los cuales nuestro organismo va a tratar de contrarrestar esa pérdida de volumen que está teniendo, ¿no? Entonces, en los riñones va a producirse una sustancia que se llama renina. Esta hormona, vamos a ver el eje, va a actuar de manera que se va a producir angiotensina 2, y esa angiotensina 2 es la que tiene diferentes acciones en nuestro cuerpo. Y también el corazón y los vasos sanguíneos también van a tener unos estructuras que se llaman vasoreceptores, y estos también nos van a ayudar a mantener a que no se pierda o que no se siga perdiendo ese volumen, ¿sale? Que no se siga perdiendo sangre. Entonces, aquí se ve muy borrosa esta imagen, pero bueno, las imágenes nos ayudan. Hay una pérdida de sodio muy marcada o una hemorragia. Lo que va a hacer es que se va a disminuir el flujo sanguíneo. Ese flujo sanguíneo que está disminuido va a llegar al riñón. Entonces el riñón va a detectar esa sangre que no está llegando de manera correcta. Se va a producir la renina, y esta renina lo que va a hacer es que va a actuar sobre una sustancia que se llama angiotensinógeno, que es producido en el hígado. Se va a convertir en angiotensina 1, y en los pulmones hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2, para que quede claro, es la sustancia activa, por decirlo así. Y esta sustancia activa, los efectos que tendrá nuestro cuerpo es, uno, ir a la corteza suprarrenal, y va a estimular la secreción de aldosterona. Sabemos que la aldosterona va a inhibir la secreción de sodio por parte de los riñones, es decir, que no se pierda más líquido el que ya se está perdiendo a través de la hemorragia, ¿no? Sino que ya se guarda ese sodio para mantener una homeostasis, y también va a ir a estimular la neurohipófisis para que se produzca vasopresina o hormona antidiurética, que lo que hace pues es evitar que el organismo siga perdiendo agua, ¿sale? Entonces va como dice, antidiurética, es en contra de la producción de orina, ¿sale? Esto a su vez hará que se aumente la presión sanguínea, igual también provocando la contracción de los músculos de las arterias pequeñas, ¿no? Para mantener, o sea, en el caso de la hemorragia. Y también tiene efectos del comportamiento, que uno es iniciar la conducta de beber y también producir el apetito de la sal, ¿sale? Entonces, cuando hay una hemorragia, la persona, dijeron, bueno, entonces, ¿qué es lo más recomendable? Si una persona está desangrando, darle mucha agua, pues pudiera ser algo bueno, sí, quizás, pero la mejor forma de hidratar a una persona que está teniendo hemorragia siempre va a ser a través de las soluciones, las que van en la vena, lo que la gente le llama los sueros, ¿no? Entonces, esa es la forma. Y como les decía, también va a haber los vasoreceptores auriculares. Estos se encuentran en las aurículas de los corazones, y estos van a detectar cuando llega la suficiente sangre, pues esas señales se envían al sistema nervioso, pues no hay ningún problema. Pero cuando
no llega la sangre suficiente, entonces empiezan a trabajar estos receptores, le informan al sistema nervioso y por lo tanto también estimula la sed, ¿sale? Y esto pues ya se ha hecho en investigaciones o en estudios. Y bueno, ya para terminar, hay mecanismos pues, los mecanismos neurales de la sed, básicamente las señales osmóticas y las señales volímicas van a trabajar a través de diferentes conexiones, como decíamos, las señales osmóticas pues directamente se van a ir a estructuras como la parte anterior del tercer ventrículo, y las señales volímicas pues tienen que trabajar en conjunto los vasoreceptores del corazón y la angiotensina 2, ¿sale? Estas pues van a trabajar a través de diferentes estructuras y al final de cuentas todos trabajan en conjunto para producir la sed y corregir este mecanismo, ¿sale? Esto pues es más complejo, no es necesario que sepan todo esto, pero si yo les preguntara qué estructura nerviosa controla la sed, ustedes sepan que el hipotálamo es uno, otras estructuras como la zona anterior del tercer ventrículo es otro, eh, son de los que pues tienen una mayor cabida en este tema de la sed. Y pues entender que una deshidratación comprende pues un daño, una pérdida de agua sí, pero también un daño, ¿no? Mientras más severa sea, pues peor serán los efectos, ¿no? Entonces la situación de la pérdida de agua, pues acuérdense que uno puede perder agua a través del sudor, de la orina, de las heces, ¿no? Pero toda esa agua que tú estás perdiendo a través de ese mecanismo también la estás recuperando a través de los alimentos y de la ingesta que tengas y de la producción de la oxidación de los alimentos, ¿sale? Entonces, ese es el equilibrio que existe en nuestro organismo. Espero que haya quedado entendido. Este es un tema muy corto, muy sencillo. Eh, Cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, ¿sale?